Bienvenido a nuestro podcast, Más allá del aula y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, del curso Pedagogías y Didácticas Contemporáneas. En este episodio abordaremos algunos de los temas claves en la educación actual. Hoy conversaremos sobre el currículo, la educación inclusiva, las TIC, el pensamiento crítico y la pedagogía, la didáctica y la evaluación formativa, analizando un poco su impacto en la enseñanza y el aprendizaje. Nos acompañan nuestras compañeras Ángel Santiago, Gloria Luques, Catherine Casallas y mi persona quien les habla, Sandra Serrano. Además, compartiremos anécdotas personales sobre cómo hemos experimentado estos conceptos en nuestro aprendizaje. Así que quédense con nosotros y acompáñennos. Bueno, un cordial saludo. Como parte de este podcast, me gustaría empezar hablando sobre el currículo. Y es que el currículo es mucho más que una guía de contenidos. Es un instrumento de poder que define lo que se enseña y cómo se enseña. Charlotte 2024 señala que un currículo que prioriza solo la eficiencia académica y las pruebas estandarizadas limita la capacidad de los estudiantes para reflexionar y pensar críticamente. En contraste, Suárez Guerrero, Lloret Catalá y Mateo Luján 2024 explican que la pandemia impulsó la digitalización del currículo, haciendo que la tecnología pasara de ser un recurso complementario a un eje central en la enseñanza. Sin embargo, advierten que si la tecnología se usa sin estrategias didácticas bien estructuradas, no genera una verdadera innovación educativa. En este sentido, nos damos cuenta que el currículo debe tener un poder de transformación social y acoger todas las cosas que trae la nueva tecnología, los recursos que nos trae la nueva tecnología para hacer el proceso de aprendizaje más dinámico. Entonces, esto da paso a hablar un poco de lo que es el aprendizaje rizomático y la flexibilidad del conocimiento. En el aprendizaje tradicional, seguimos un camino estructurado. Primero aprendemos lo básico y luego avanzamos a lo más complejo. Pero Medina López Rey nos dice que el aprendizaje rizomático, en este tipo de aprendizaje, los estudiantes pueden construir sus propios caminos de aprendizaje sin seguir una progresión rígida. Este enfoque se relaciona con el aprendizaje significativo de Ausubel, que sostiene que el conocimiento se ancla en lo que ya sabemos, pero lo amplía al permitir que los estudiantes exploren de manera más autónoma y flexible. Entonces, si queremos que la educación sea más inclusiva y enriquecedora, necesitamos que el currículo sea más flexible y fomente la autonomía del estudiante. Bueno, hola a todos. Yo quiero enfatizar algo en la educación inclusiva. Se habla mucho de adaptar recursos para aprender a todos los estudiantes, pero la verdadera inclusión va más allá, porque Valeta y su equipo pues nos dicen que la educación inclusiva no solo significa hacer ajustes, sino transformar la enseñanza para garantizar esa equidad. Es decir, no se trata solo de agregar rampas o materiales en braille, sino de repensar cómo enseñamos para que todos realmente aprendan. No sé qué quiera opinar la compañera Catherine. Bueno, yo tengo algo que aportar, pero es frente a lo que mencionó la compañera sobre el tema de currículos. Pues me sentí como que un poco, me gustó mucho el aporte de la autora Charlotte, puesto que esta señala que el currículo que prioriza solamente la eficiencia académica y las pruebas estandarizadas limita la capacidad de los estudiantes. Y creo que eso es algo que se ve aún en la actualidad, porque podemos ver que las pruebas IFE son unas pruebas estandarizadas, son unas pruebas que limitan al estudiante a mostrar sus capacidades, porque hay estudiantes que de pronto no son buenos en matemáticas, pero son buenos en inglés, pero son buenos en otras áreas, o de pronto en otras actividades como la música, el canto, el baile. Entonces, como que de alguna forma estas pruebas sí le limitan de alguna forma o le colocan barreras a los estudiantes de pronto para acceder a una universidad de forma gratuita, de tener mayores privilegios, puesto que si no tienes un puntaje alto, pues prácticamente es como si no hubieras realizado una prueba o no hubieras terminado con un bachillerato, y es mucho más difícil de pronto acceder a ciertos beneficios que tienen los estudiantes pues porque tienen un puntaje alto. No sé si alguna tiene algo más que aportar. Yo quisiera aportar respecto a lo que la compañera estaba diciendo de la educación inclusiva y apoyo la idea de que la educación inclusiva no solamente es poner ramplas y una u otra cosa material, puesto que como persona que trabajó con niños con condiciones especiales, me doy cuenta que la educación inclusiva le hace falta mucho por abordar. A veces se dice que la educación inclusiva solamente es para los niños que tienen alguna condición, pero no, dentro de ella también están los niños que están en pobreza extrema, los que no tienen las mismas maneras pues, de llegar al colegio o de obtener pues, todos los conocimientos que se tienen que tener. Y por eso es importante recalcar que la educación inclusiva debe ser un tema importante en el cual se abarca el aprendizaje de los niños que tengan una dificultad o un problema de aprendizaje. Claro que sí, compañera, y hablando de eso, lo que tú
diciendo exactamente, yo recuerdo un caso en que un estudiante con dislexia tenía problemas con la lectura y la escuela solo le daba más tiempo en los exámenes, pero no cambiaban la manera en que le enseñaban. Eso no es solo cuestión de dar más tiempo, sino de adaptar la enseñanza para que realmente pueda aprender de manera más efectiva, ¿no? Y seguimos viendo la inclusión como una serie de ajustes mínimos en lugar de un cambio real en la enseñanza. Así seguimos dejando a muchos estudiantes afuera de esa manera. Compañera, lo que pasa referente a eso es un tema complejo, porque, bueno, yo que trabajo en una institución pública, por lo menos las instituciones no manejan ciertos materiales que deberían de tener para poder manejar estos casos. Entonces, es muy complejo porque prácticamente todo el trabajo se le deja al docente. Entonces, el docente con una cantidad de estudiantes se ve obviamente limitado pues a personalizar ese aprendizaje a ese niño. Y también se presentan barreras por lo mismo, porque no carecen de recursos para trabajarle a estos niños. Entonces, es un tema muy complejo esa parte. Es bastante complejo porque los docentes también deben estar preparados. El deber ser es tener una preparación en lo que es educación inclusiva, ¿sí? Para que ellos sepan manejar los alumnos que tienen algún tipo o problema de aprendizaje. Aquí en Aguachica, el año pasado había un proyecto muy bueno que se llamaba Estilos de Aprendizaje y era crear un software en el Colegio San Miguel donde iban a identificar los estilos de aprendizaje de cada alumno del grado de preescolar a quinto, para así poder saber cómo enseñarles y cómo llegar. Ojalá pues ese proyecto se haga fuerte y pues que dé los resultados que se aspira a llegar. Sí, yo creo que ahí entra en juego nuestra labor como docentes, porque si estamos hablando de la educación pública, muchas veces no se nos van a dar los recursos que uno necesita para poder abordar todo este tipo de problemáticas. Sin embargo, nuestra labor como docente está el poder prepararnos y buscar lo que esté a nuestro alcance para asumir estos retos. Yo, por ejemplo, trabajo en una escuela que es intercultural, tenemos niños de diferentes etnias. Y si bien el currículo no está adaptado, porque ellos aprenden español, pero nosotros no aprendemos la lengua nativa de ellos. Entonces ahí entra lo que uno como docente puede hacer. ¿Qué estrategia utilizo yo para afianzar esta interculturalidad? Para que no solamente los indígenas aprendan español, sino que los campesinos y la población mayoritaria aprenda de la cultura indígena. Entonces ahí está nuestro desafío y es lo que debemos aprender a hacer para flexibilizar el currículo, para adoptar nuevas estrategias utilizando todas las herramientas que nos ofrece hoy en día la tecnología y poder entonces llegar a la tan anhelada inclusión en la educación. Bueno, de acuerdo a todo lo que acabamos de hablar, esto hace énfasis en lo que es el pensamiento crítico, que es esa habilidad importantísima en la educación, ya que la educación no se debe limitar a la transferencia de información, sino que debe promover la reflexión, el análisis y la capacidad de cuestionar lo que aprendemos, que fue lo que acabamos de hacer. El pensamiento crítico implica evaluar información de manera objetiva, detectar falacias y construir argumentos sólidos. Sin embargo, muchos sistemas educativos todavía fomentan la memorización en lugar de la reflexión. Entonces, lo que acabamos de hacer es un claro ejemplo de lo que es el pensamiento crítico, llevado desde la experiencia, las vivencias pasadas, trayéndolas a lo que es el concepto como tal. Em, Ahora, quería hablarles también un poquito sobre el tema de la evaluación formativa, que es esta herramienta esencial para mejorar el aprendizaje. Como lo dice su nombre, es formativa, no evaluativa. Este tipo de evaluación permite que los docentes ajustemos la enseñanza en función a la necesidad de los estudiantes, en lugar de solamente calificarlos, sino que se buscan las falencias que hay dentro de esas evaluaciones para poder mejorar y retroalimentar. Existen diferentes tipos de evaluaciones formativas, entre esas está la evaluación inicial, que es la que identifica los conocimientos previos a las actividades, la evaluación continua, que monitorea el proceso, y la evaluación de retroalimentación, que es la que proporciona una orientación para mejorar. Entre esto, pues no está de más decir que evaluar no es solo poner una nota, sino ayudar a los estudiantes a entender mejor y mejorar continuamente. Claro, ese es un tema muy importante, lo que acabas de resaltar, pero eso también nos lleva a conectar con otro tema, ¿no? Por ejemplo, la tecnología en la educación. A veces se dice que las TICs ayudan a la inclusión también, ¿no? Pero ¿es realmente así? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, Se puede decir que en parte sí, porque ayuda en la parte de la inclusión a los que no tienen acceso a una educación presencial. Las TIC ha hecho de que la educación llegue a todos los rincones del mundo. Entonces es una oportunidad para las personas que viven en los rincones del mundo, valga la redundancia, o a las personas que de una u otra manera pueden estudiar en pequeños lazos de tiempo y puede ayudar a que la educación pues tenga una barrera más amplia, diría yo. Tal cual, la bueno, yo creo que es tecnología. una herramienta, disculpe, compañero. Yo creo que es una herramienta muy interactiva que nos ayuda no solamente en el aula, ni también como un acompañante que nos facilita pues, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también es un motivador, porque al ser una herramienta interactiva, los niños se motivan y se presentan mayor interés al ver actividades de pronto que sean
a través de las TIC, ya que estas facilitan el aprendizaje y la comprensión de ellos. Ellos se emocionan cada vez que nosotros pues les llevamos estrategias nuevas, porque es que las TIC nos ofrecen una cantidad de recursos que no son solamente, porque muchas veces nos limitamos que al video, que a la diapositiva, pero nos ofrecen una cantidad de recursos, juegos y todo tipo de actividades que ellos pueden realizar y de alguna u otra forma aprender. Y podemos llevarle a cabo cualquier tema, porque no solamente pueden ser temas de su interés, sino también temáticas que estén en base al currículo. Y es mucho más interactivo para ellos aprender de esta forma que aprender a través de cualquier otra estrategia. Tal cual, compañera. La tecnología obviamente debería servir para transformar la educación, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, cuando usamos herramientas digitales para que los estudiantes creen contenidos, pues se involucren y experimenten, pues para que el aprendizaje sea más significativo. Pero si no garantizamos que todos tengan acceso y sepan usarla, pues corremos el riesgo de que la tecnología termine excluyendo a algunos estudiantes en lugar de incluirlos, ¿no? No sé qué opinan Sí, ustedes. ese es el caso, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, la institución de donde yo trabajo es una institución que tiene acceso muy limitado al Internet. Entonces ahí entra el interrogante. ¿Qué pasa con esas poblaciones en las que no hay acceso a Internet, en donde los niños no tienen acceso a un computador, donde no tienen acceso a tablets? ¿Cómo hacer de las TICs un dinamizador del aprendizaje? Y pues yo misma les voy a dar la respuesta porque he tenido la oportunidad de trabajar con respecto a esto, y es que debemos aprender a crear actividades que sirvan de manera remota, sin necesidad de conexión a un internet. Por eso es que la importancia de saber toda la gama de posibilidades que nos brindan las TICs, y es que hay muchos recursos que ahora se pueden descargar, aplicaciones que funcionan sin internet. Entonces uno simplemente tiene que buscar en medio de tantas cosas qué es lo que más nos ayuda, cómo adaptarlo, y sobre todo ayudar a los niños y a los jóvenes a tener contacto con este tipo de herramientas. Si bien las TIC, como lo decía la compañera, no se limita solamente a mostrar un video o una diapositiva. Tú ya puedes hacer desde una clase grabada con un avatar, crear una canción, enseñar de una manera más dinámica. Entonces, simplemente usar todo eso en favor de la enseñanza y el aprendizaje. Me encanta, creo que nos quedamos con esta reflexión, pues las TI pueden ser una herramienta poderosa para la inclusión, pero solo si garantizamos acceso, formación y un uso pedagógico adecuado. Ahora, no sé, queremos escuchar a nuestra audiencia. ¿Han sentido que la tecnología los ha ayudado a aprender mejor o han tenido dificultades para acceder a ella? Pues como dije anteriormente, yo creo que es una herramienta muy funcional, que nos facilita el aprendizaje. El aprendizaje de alguna forma es significativo, porque por lo menos hay muchas personas que les cuesta leer, pero tú mayormente los ves leyendo memes, leyendo cualquier otro tipo de información que de pronto ven en internet, y aunque uno no lo crea, de alguna u otra forma, está promoviendo la lectura. Lo que pasa es que depende del uso que se le dé. Depende del uso que cada quien le esté brindando a esta herramienta. Por lo menos en mi caso, pues yo la aprovecho al máximo lo más que pueda en lo que es pues, la educación y en mi labor profesional. Bueno, si alguna no tiene nada más que decir, quisiera pasar al siguiente tema, que me parece que es muy importante abordar, el tema de la pedagogía, puesto que esta es la ciencia que estudia la educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como Charlotte misma señala, en la actualidad la pedagogía ha perdido su enfoque humanista y se ha centrado en la eficiencia académica, lo que afecta la formación integral del estudiante. Y creo que eso es una problemática pues, que se puede evidenciar fácilmente en la actualidad. No solamente con los avances tecnológicos, sino también con las problemáticas de nuestra sociedad, porque es que como docentes también debemos de abordar esa problemática que nuestra sociedad está presentando, de cómo ayudamos a nuestros estudiantes a salir adelante, a alejarse de la drogadicción y de cualquier otro problema que se presente ahora en esta época. Entonces, me quedo con esta reflexión. Si queremos mejorar la educación, debemos fortalecer la pedagogía y devolverle su enfoque centrado en la formación del ser humano. ¿Alguna tiene algo que decir o puedo pasar al siguiente? Puedes pasar al siguiente, compañera, adelante. Bueno, por último encontramos la didáctica, que es una disciplina encargada de diseñar, planificar y aplicar estrategias que faciliten el aprendizaje. Esta didáctica es fundamental para el aula, es fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que considero que la didáctica va amarrada a todos los procesos y es un ente fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como plantea Santos, Méndez y Blanco, la didáctica ha evolucionado con el tiempo, pasando de ser un enfoque tradicional a métodos más dinámicos e interactivos, como lo podemos evidenciar en la actualidad, que la dinámica está presente no solamente en la pedagogía, sino también en la lúdica y las técnicas, los métodos, los instrumentos, en todo lo que tiene que ver referente a la educación y a los currículos de enseñanza y aprendizaje. Sí, exactamente. Por último, Lo que pasa es que reflexión. es la clave porque no se trata solo de
conocimiento, sino cómo lo hacemos. Un buen docente no es solo el que sabe mucho, sino el que sabe cómo enseñar. Y aquí entra pues la importancia de adaptar nuestras estrategias a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Sí, es que la didáctica no es solo una técnica, es algo más, es como una forma de hacer que el aprendizaje sea significativo y accesible a todos los estudiantes. Y lo que pasa es que muchas veces caemos en la rutina de usar siempre los mismos métodos, pero la didáctica nos dice que hay muchas formas de enseñar, desde el aprendizaje basado en proyectos hasta el uso de la tecnología. Cada estrategia puede hacer que el aprendizaje sea más significativo. Bueno, como nos pudimos dar cuenta a través de este proceso, el cual fue muy fundamental para nosotras, creo que estos temas son fundamentales para la educación actual, los cuales pudimos analizar como el currículo, la pedagogía, la didáctica, la evaluación formativa, el pensamiento crítico, la educación inclusiva y las TIC son procesos de enseñanza fundamentales que se interconectan entre sí para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pasamos a la parte de las conclusiones. ¿Alguien quiere iniciar? Bueno, yo creo que es importante concluir que después de todo lo que hemos hablado, que la educación no puede seguir un único camino. Nosotros no podemos seguir homogeneizando la educación pretendiendo que todo el mundo aprende de la misma manera o al mismo ritmo. Teniendo en cuenta que todos somos seres únicos y diferentes, el aprendizaje también debe seguir rutas distintas y variables. Ahí se aplica lo que es la educación inclusiva, ¿no? Entonces nosotros debemos estar abiertos a explorar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que realmente respondan a las necesidades de los estudiantes. Lo que decía de la pedagogía, que debe ser una pedagogía humanista, centrada en el ser humano, no en los contenidos, sino en lo que realmente es provechoso para el ser al momento de aplicarlo en su vida diaria. Y esto se ve o se evidencia cuando el currículo es flexible, cuando dejamos de pensar que nuestra cabeza simplemente tiene que estar llena de contenido y más buscar la manera aplicable de todo esto que nosotros aprendemos. Pues, compañera, a lo largo de este episodio hemos explorado cómo el currículo y la didáctica pueden transformar la educación cuando se enfoca en el aprendizaje educativo, la inclusión y el uso adecuado de las TIC, ¿no? Pues hemos visto que la enseñanza no debe ser rígida, sino flexible y adaptativa, ¿no? Permitiendo a los estudiantes construir su propio conocimiento de una manera más activa. Para lograrlo es fundamental que los docentes pues adopten estrategias innovadoras, que promuevan la equidad en el aula y que aprovechen las tecnologías de una manera más consciente. Sin embargo, también enfrentamos muchos desafíos, como la falta de acceso a recursos y la necesidad de formación continua, ¿no? Bueno, yo pienso que el pensamiento crítico y la evaluación formativa van muy de la mano y que si queremos una educación de calidad debemos evaluar de manera que fomente la reflexión y el aprendizaje significativo, tanto que sea como una relación enseñanza-aprendizaje en el cual se buscan las herramientas y los elementos para brindar una educación de calidad, no de cantidad, sino de calidad. Bueno, considero que estos conceptos son base para el proceso educativo. Sin embargo, como se señala Charlotte, hoy en día la pedagogía se ha centrado más allá en la eficacia que en la formación integral de los estudiantes. Entonces, creo que es importante que nos permitamos diseñar estrategias de enseñanza más efectivas y adaptadas a las necesidades del contexto, que puedan ser clave para transformar los procesos de enseñanza en la actualidad. Bueno, entonces después de lo que ya hemos mencionado, creo que con esto podemos concluir nuestro podcast, resumiendo pues que realmente cada una de las cosas antes mencionadas, lo que es la pedagogía, la didáctica, la educación inclusiva, la evaluación formativa, todo hace parte de un mismo proceso que debe buscar o que tiene como finalidad el aprendizaje de los estudiantes. Y para eso es importante que reflexionemos en una pregunta y que quiero que nuestra audiencia pueda meditar en ella. Y es, ¿qué estoy aportando yo? Si somos docentes en ejercicio, ¿qué estoy aportando yo para flexibilizar el currículo? Si estoy aportando a que mis estudiantes realmente puedan aprender teniendo en cuenta su ritmo, sus estilos de aprendizaje, o simplemente me he quedado en la educación tradicional. Entonces, pues agradezco a todo nuestro público por escucharnos, a mis compañeras por este espacio en el que pudimos interactuar y compartir desde nuestras propias experiencias. Bueno, muchas gracias por hacer parte de este podcast lleno de conocimiento y comentarios que alimentan los temas expuestos aquí. Nos vemos entonces en un próximo episodio.